Los mercados están llenos de fichajes que nunca respondieron, jugadores que costaron una fortuna, pero que jamás estuvieron a la altura, fichajes que ilusionaron a medio mundo y terminaron siendo auténticas decepciones. Con ello, en este video te hablaré de 8 casos que definen lo que es una estafa en el fútbol moderno, jugadores carísimos, con expectativas altas y resultados que quedaron muy, pero muy lejos. Sobre todo, el último caso que te mostraré al finalizar el video. Soy Dr. Foot y hoy te presento las 8 estafas más caras del fútbol moderno. Si hablamos de estafas modernas, sí o sí hay que empezar hablando de este futbolista ucraniano, extremo nacido en las juveniles del Shakhtar, lugar donde mostró una gran capacidad física, destacando por su velocidad y sus gambetas por el extremo izquierdo. Por su juventud y su gran año 2022, clubes en Premier League lo comenzaron a observar, siendo Arsenal y Chelsea los dos conjuntos más interesados en el jugador. Fueron los Blues quienes no escatimaron en pagar 100 millones por un desconocido, 100 millones por un jugador que llevaba nada en Shakhtar y que no había hecho mucho para ser tan valorizado por uno de los llamados grandes en Inglaterra. La apuesta les salió pésimo. El fichaje desde un inicio nació muerto y en sus casi 3 temporadas simplemente no cumplió con las expectativas. Mijailo Mudryk mostraba chispazos, pero no estaba capacitado para jugar en Premier League. Las cosas empeoraron con su caso con el doping, ya que fue suspendido de toda competición al dar positivo, comenzando una investigación en torno a su persona, manteniéndose lejos de los campos hasta hoy en día. Actualmente sigue ligado a Chelsea, pero no se sabe si volverá al fútbol algún día, incluso llegando a mencionar que le gustaría empezar una carrera en el atletismo y representar a su país en los próximos Juegos Olímpicos en 2028. En el año 2019, Arsenal decidió romper su récord histórico de fichaje pagando cerca de 80 millones de euros al Lille por Nicolas Pepe, un extremo que venía de una temporada brillante en Francia con 23 goles y 2 asistencias. Era un jugador rápido, potente, con un buen 1 contra 1 y un perfil que ilusionaba a todo el norte de Londres. Sin embargo, todo eso se quedó en el papel. Pepe nunca logró adaptarse a la Premier League. Su toma de decisiones era deficiente y su regularidad brillaba por su ausencia. Aunque tuvo algunos destellos, jamás pudo justificar el dineral pagado. En 112 partidos con los Gunners, anotó 27 goles y fue perdiendo protagonismo hasta ser completamente olvidado por Mikel Arteta. Lo que prometía ser una estrella terminó en una pesadilla financiera para el club, ya que su contrato fue rescindido y se fue gratis después de varios préstamos sin éxito. Una inversión millonaria que acabó en nada, una de las grandes estafas del fútbol moderno sufrida por el cuadro Gunner. Si bien ha tenido su redención junto a Real Betis y hoy en día se encuentra lejos de sus peores momentos, es inevitable hablar sobre Antony como una de las mayores estafas de los últimos años. En el mercado veraniego del 2022, Manchester United pagó una cifra escandalosa de 95 millones de euros al Ajax por el jugador, un extremo brasileño que apenas había destacado por 2 temporadas en Holanda, pero que demostraba ser un distinto, como una de las mayores promesas del fútbol en Brasil. El fichaje se basó en la insistencia de Erik ten Hag, que él lo conocía de su paso por el cuadro de Ámsterdam y creía poder ser su pieza clave en Old Trafford, pero desde su llegada, el brasileño se convirtió en uno de los jugadores más criticados de la Premier League. Sus números como Red Devil son más que pobres. En sus primeras 2 temporadas apenas marcó 11 goles y brindó 5 asistencias, cifras inaceptables para un extremo de casi 100 millones. A eso se suman sus problemas extrafutbolísticos con investigaciones por supuestos casos de violencia doméstica y una actitud en el campo que muchos califican de soberbia y sin autocrítica, siendo objeto de burlas, convirtiendo su cara en un verdadero meme en Old Trafford. El United pagó precio de estrella por un jugador de rotación. Joe Antony es uno de los símbolos de la mala gestión del club durante los últimos años, una apuesta basada en la confianza de su técnico que terminó en una estrepitosa decepción.
En 2021, el Manchester City de Guardiola rompió el mercado al pagar 117 millones de euros por Jack Grealish, convirtiéndolo en el jugador inglés más caro de la historia. El cuadro Sky Blue decidió invertir dicha cifra en él, en desmedro de un Leo Messi que estaba libre y que también sonaba en el equipo de Guardiola, mientras que el inglés venía de ser la figura de Aston Villa, destacando por ser un futbolista de talento único, capaz de romper defensas y liderar a un equipo desde la banda izquierda. Pero cuando llegó al City, todo cambió. El sistema de Pep le exigía disciplina táctica y un juego colectivo, dos aspectos donde Grealish nunca destacó. Sus regates desaparecieron, su atrevimiento se apagó y se convirtió en un jugador plano y sin la magia que lo hizo brillar en el Villa Park, aunque tuvo una gran temporada 22-23, donde hizo una gran dupla con Erling Haaland, ganando varios títulos, entre ellos la Champions League. Su impacto individual fue mínimo, participando poco en goles y perdiendo continuidad luego del año 2023. Con el paso del tiempo, el niño de oro de Birmingham se transformó en un suplente lujoso en un equipo donde nunca terminó de encajar, siendo criticado por su vida nocturna y su mal rendimiento dentro de Manchester City. Es así como terminó, una inversión desmesurada que, más allá de los trofeos colectivos, jamás se justificó en el rendimiento individual, terminando lejos del Etihad y volviendo a sonreír en esta temporada con el uniformado de Everton. Sin dudas, el jugador que más duele ver en este tipo de listas por su calidad y todo lo que llegó a mostrar en Chelsea, pero que sí o sí debe ser considerado como una estafa con su catastrófico paso por Real Madrid. Fue fichado en junio del 2019 por más de 100 millones de euros, siendo indicado como el jugador que debía ser el heredero de Cristiano Ronaldo en el cuadro merengue. El extremo belga llegaba como una estrella consolidada, figura en la Premier League y capaz de ganar partidos él solo, pero su aventura en España fue una de las más grandes decepciones de la era moderna. Desde su presentación, todo fue un desastre. Llegó con sobrepeso, se lesionó a los pocos días y nunca volvió a ser el mismo. Su paso por el Madrid estuvo marcado por lesiones constantes, falta de ritmo y una total desconexión con el equipo. En 4 temporadas apenas disputó 76 partidos, marcando 7 goles y brindando 9 asistencias. Cifras irrisorias para un jugador que venía a tomar el testigo del máximo goleador de la historia merengue. Finalmente, en 2023, rescindió su contrato y decidió retirarse del fútbol profesional con solo 32 años de edad. Real Madrid pagó una fortuna por un futbolista que nunca logró vestir la camiseta blanca como se esperaba, una de las mayores estafas de la era Florentino y del fútbol en general en toda su historia. Para mediados del 2021 y luego de ser una verdadera máquina de goles, Chelsea rompió el mercado pagando 113 millones de euros al Inter de Milán para repatriar a Romelu Lukaku, quien venía de grandes temporadas en Italia, superando los 30 goles y con un scudetto bajo el brazo junto a Inter de Milán. El plan era claro, traer al delantero que los convirtiera en el equipo más temible de Europa y dándole la posibilidad al belga en tener su revancha dentro del club, pero la realidad fue muy diferente, para desgracia de ambas partes. Lukaku duró apenas una temporada completa en Stamford Bridge y a los pocos meses ya había dado una entrevista polémica en la que confesaba que nunca debió haberse ido del Inter. Su rendimiento fue pobre, desconectado del juego, lento y sin química con sus compañeros. Marcó solo 15 goles en 44 partidos y terminó siendo suplente en los momentos clave, teniendo serios problemas con Thomas Tuchel, con quien no se llevaba nada de bien durante toda su estadía. Chelsea, desesperado, lo cedió de nuevo al Inter, luego a la Roma. Recién para 2024 fue vendido por 30 millones de euros a Napoli, recuperando su sonrisa en el calcio italiano, pero lejos de sus mejores momentos. Junto con Ousmane Dembélé y Griezmann, este es uno de los fichajes que llevaron al Barça a la debacle total. Para enero del 2018, Barcelona pagó 135 millones de euros a Liverpool por Philippe Coutinho, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del club. Llegaba para llenar el vacío que dejó Neymar y formar un nuevo tridente junto a Messi y Suárez, pero desde el primer día, nada salió como se esperaba. El brasileño nunca encajó en el sistema culé, ni como interior ni como extremo. Su juego se volvió lento
momento dubitativo y su confianza se fue desmoronando de una manera más que rápida. La afición pasó de aplaudirlo a silbarlo y su nombre se convirtió en sinónimo de fracaso. Luego fue cedido al Bayern Múnich, donde tuvo un momento irónico, marcando 2 goles contra el propio Barcelona en el histórico 8-2 de la Champions. A su regreso, el club intentó revivirlo sin éxito, hasta venderlo al Aston Villa por la mínima cifra de 20 millones de euros. Coutinho pasó de ser uno de los volantes ofensivos más desequilibrantes del mundo a un jugador olvidado en pocos años. El fichaje que resumió la desesperación blaugrana y el descontrol de la era post-Neymar en Barcelona. Desde su debut como jugador en Benfica, Joao Félix era considerado como un verdadero prodigio en el fútbol europeo. Sin embargo, desde que dio el paso a Atlético de Madrid, siempre ha tenido una carrera abrupta y llena de altos y bajos, que no le han permitido redimirse en ninguna parte. En este punto no hablaré de un fichaje en concreto, ya que Joao Félix es uno de los padres de la estafa en el fútbol, quizás el rey de las estafas. Un jugador que vive de ser una eterna promesa, pero que nunca llegó a consolidarse como se esperaba, teniendo oportunidades de más, pero que nunca las supo aprovechar. En total ha movido más de 220 millones de euros con sus fichajes, siendo el primero Atlético de Madrid, club dueño de su pase desde 2019 hasta 2024, con pasos por Chelsea, Barcelona, Milan e incluso un retorno a Stamford Bridge. El luso se convierte en una real estafa. Tras no encontrar su sitio en Europa, ha partido a Arabia Saudita en este 2025, donde Al Nassr se hizo de su traspaso al pagar 30 millones de euros por su fichaje. En resumen, Joao movió muchos millones, nos regaló algunos destellos, pero sobre todo, la sensación de que nunca llegó a ser lo que pagaron por él, y actualmente estando lejos de la elite, con solo 26 años de edad. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Sin lugar a dudas, la historia entre Leo Messi y Barcelona culminó de una manera inimaginable. Un futbolista que prometía quedarse toda su carrera en el cuadro culé, pero que de la noche a la mañana